Está como cargando de nuevo. Me decían que podía pasar que hubiera que como que apretarlo varias veces antes de que empezara. A nosotros igual nos sale aviso de que está como live en Facebook. Ah, ya. Estamos al aire, dice Cristian. Súper. Bueno, vamos a empezar a dar la bienvenida entonces ya a todas las personas. Vamos a dar unos minutos para que se puedan ir conectando y les vamos a contar un poco de en qué vamos a estar hoy día. El día de hoy tenemos algunos invitados. Bueno, me presento primero, mi nombre es Trinidad. Yo estoy a cargo del área de educación e interculturalidad del Servicio Jesuita Migrantes. Y hoy día vamos a estar conversando con Alejandro Carrasco y Juan de Dios Oyarzún. Ambos son investigadores de la línea de inclusión institucional del Centro de Justicia Educacional de la Universidad Católica. Y vamos a estar conversando el día de hoy sobre el SAE, el Sistema de Admisión Escolar. Vamos a partir primero con unas orientaciones que ellos nos van a entregar, consejos prácticos para las familias respecto del SAE. Y luego vamos a tener espacios para ir contestando algunas preguntas, ¿ya? Así que vamos a dar algunos minutos para que se pueda seguir conectando la gente y luego ya comenzar. Vamos a preguntar también vamos a dejar acá un link para personas que puedan necesitar, que se quieran conectar y que puedan necesitar interpretación en creol, que quieran escuchar la misma charla, la misma conversación en creol. Vamos a dejarle un link acá en los comentarios para que para que puedan verlo. Si quieren, mientras se van conectando más personas, Alejandro, Juan de Dios, se pueden presentar también, contarnos un poco más de ustedes, de lo que es el Centro de Justicia Educacional. Gracias, Trinidad. Bueno, voy a partir yo primero, luego Juan de Dios. El Centro de Justicia Educacional es un centro de investigación en educación que está alojado en la Facultad de Educación de la Universidad Católica. Este es un centro que tiene una alianza con otras dos universidades chilenas, la Universidad de Tarapacá, en el norte de Chile, y de Magallanes, en el extremo sur de Chile. Y tiene 6 líneas de investigación y que se dedica a distintos temas, teniendo en su centro la justicia educacional. Nosotros somos parte de una de esas líneas que se denomina inclusión institucional y que tiene como objetivo fundamental entender reformas educativas chilenas recientes que promuevan una mayor equidad educacional. Este último tiempo hemos estado trabajando con mucha dedicación en el nuevo sistema de admisión escolar, porque es un sistema completamente nuevo para Chile, que es el tema que hoy día nos trae acá.
Bueno, yo soy Juan de Dios Oyarzún, soy investigador asociado de la misma línea de Alejandro sobre inclusión institucional y hemos estado juntos investigando sobre todo cuál ha sido la recepción, la respuesta, las perspectivas, opiniones de las familias en Chile respecto a este cambio en la política de admisión escolar, ¿cierto? Antes esta política era los procesos de admisión eran en las escuelas y ahora es a través de esta plataforma online, y lo que significa un cambio súper importante en nuestro sistema de admisión y en la educación en su conjunto. Entonces nos interesaba ver, bueno, cómo las familias están recepcionando, comprendiendo, avisorando esta política, este nuevo sistema, ¿no? Y una cosa, uno de los proyectos específicos que hicimos, y por eso también nuestra conexión con el servicio jesuita migrante, fue ver cómo algunas familias extranjeras, migrantes, estaban también recepcionando este sistema. Hicimos algunas entrevistas en Valparaíso el año pasado. En ese contexto, el servicio jesuita nos ayudó, y ahora también nosotros queríamos también ayudarlos de vuelta, ver cómo podíamos de alguna manera devolver también a las familias, quizás no a las específicas que entrevistamos, porque bueno, ellas ya postularon a través del sistema, pero sí quizás a otras que puedan necesitar algún tipo como de orientación general, ¿no? Así que ese es un poco el contexto de esta actividad y de nuestra conexión también con el servicio y lo que hemos hecho como investigación específica sobre el sistema de admisión escolar en familias, ¿no?, extranjeras, sobre todo en Valparaíso fue el estudio específico. Perfecto. Bueno, entonces vamos a volver a contarle a las personas que se han ido conectando ya, que el día de hoy estamos hablando del sistema de admisión escolar, preguntas y respuestas sobre su funcionamiento. Vamos a estar conversando con Alejandro Carrasco y Juan de Dios Oyarzún. Ambos son investigadores de la línea de inclusión institucional del Centro de Justicia Educacional de la Universidad Católica. Mi nombre es Trinidad del Río, yo soy parte del área de educación e interculturalidad del Servicio Jesuita Migrante y voy a estar un poco leyendo las preguntas que vayan haciendo las personas. Pueden ir haciendo preguntas ahí en Facebook para ir viendo, ir dando respuesta también ahí a las inquietudes que vayan saliendo. Y vamos a comenzar en este momento. Lo primero que es importante aclarar es que yo personalmente pertenezco al Servicio Jesuita Migrante y los dos invitados, tanto Alejandro como Juan de Dios, que están el día de hoy, son del Centro de Justicia Educacional de la Universidad Católica. Ninguno de nosotros pertenece al Ministerio de Educación, entonces lo que vamos a estar entregando el día de hoy son orientaciones que hemos ido adquiriendo, sobre todo en el caso de Alejandro y Juan de Dios, en base a la investigación que han estado desarrollando, ¿cierto? Y que vamos a ir complementando desde la experiencia del SJM también en la práctica. Así que para aclarar eso también. ¿Les parece entonces, Alejandro, Juan de Dios, si comenzamos con la presentación? Vamos a partir con una presentación de algunas orientaciones y luego vamos a tener espacio para ir haciendo preguntas. De todas maneras, si quieren ir dejando las preguntas en los comentarios durante la presentación no hay problema y ahí las vamos a retomar para ir generando una conversación. Yo quería hacer una breve introducción previo a que Juan de Dios va a usar un PowerPoint de apoyo y que se hace en un documento que está en nuestra página web y que preparamos para las familias. Y una breve introducción como marco general es contarles a quienes nos escuchan que el nuevo sistema de admisión, que su objetivo fundamental es que las familias puedan buscar colegio y postular a colegios para sus hijos, es parte de lo que nosotros denominamos en Chile la Ley de Inclusión, que se promulgó el 2015. Y es un sistema completamente nuevo para todo en el país. Se empezó a implementar en el 2016 y este año termina en la región metropolitana. Por lo tanto, es algo que estamos todos los que vivimos en este país aprendiendo a conocer, etcétera. Y tiene dos o tres objetivos en términos bien prácticos. Uno es que es cómodo porque las familias ahora, en lugar de ir colegio por colegio en distintas fechas, pueden solo desde una plataforma web hacer sus postulaciones en un periodo de tiempo acotado. Entonces, en ese sentido es más cómodo, es fácil imaginar cómo era antes. Antes había que ir
a distintos colegios y buscar información que está en distintos lugares y hacer postulaciones distintas a distintos colegios en distintos momentos del tiempo. Entonces era más enredado, suponía más esfuerzo para las familias. Una segunda cuestión que acabo de mencionar es la información. Ahora en esta página web las familias encuentran información detallada de todos los colegios y por lo tanto todos tienen acceso a entender cuestiones como programas especiales que tienen los colegios, la distancia a las que quedan, páginas, perdón, la infraestructura de los colegios, etcétera. Entonces, esta información que antes estaba muy dispersa ahora está concentrada en la página web y eso es muy bueno para que las familias tomen una buena decisión. Y por último, y con esto cierro, un sistema más equitativo, porque antes en Chile eh, los colegios tenían la prerrogativa, podían, si ellos querían, seleccionar a las personas, es decir, pedir antecedentes económicos, de rendimiento previo, o el documento que quisieran, y tomar la decisión de si un niño quedaba o no quedaba aceptado en el colegio. Hoy en día con este sistema, y la ley dice es que si hay cupos disponibles, todos los estudiantes quedan inmediatamente aceptados. Si faltan cupos, entonces este sistema lo que hace es entender las preferencias de todos, usar ciertos criterios de prioridad que los vamos a explicar ahora, eh, pero lo importante es que todos tengan la misma posibilidad de obtener un cupo en los colegios, independiente de tu condición, de tu origen, de tu rendimiento, del salario de tus padres, etcétera, etcétera. Y ese es el principio de equidad o de justicia que tiene este sistema. Así que ese es como el marco general que yo quería darle, insisto, un sistema nuevo para todos los que viven en este país, y que este año termina de implementarse y por eso es importante que todos lo aprendamos a conocer y usar bien y ese es el sentido de esta conversación. Juan, Súper, gracias Alejandro. Bueno, repetir un poco lo que dijo también Trinidad y también, bueno, repasar un poco lo que dijo eh, Alejandro respecto a los alcances, ¿no?, de esta presentación y este espacio, sobre todo. Espero que estén viendo lo que yo veo. Em, Sí, se ve. Súper. Esto es, insisto, lo que vamos a presentar acá es una publicación pasada a presentación. Quizás tenemos ahí a algunas personas que nos van a apoyar. em, que nos van a apoyar en compartir algunos links. Les pido ahí quizás del Centro de Justicia si pueden compartir el link de esta publicación específica que nosotros realizamos y que lo hicimos sobre todo para apoyar a las familias desde la investigación que hemos hecho, ¿no? Insisto, no tanto desde nuestro conocimiento respecto al sistema, sino que sobre todo desde lo que nosotros encontramos que las familias de alguna manera estaban necesitando saber más. Por lo tanto, esto no es tanto una presentación y esperamos no tanto responder desde, insisto, una expertise misma del sistema de admisión, sino que sobre todo de lo que nosotros encontramos y recogimos de las familias, de su experiencia de postulación con el sistema escolar y que pensamos que esa experiencia y esos, digamos, esos vacíos de información, esas dudas que nosotros recogimos ahí, las sintetizamos en estos breves consejos para la postulación, ¿sí? Esta es la línea de inclusión institucional, los que están acá mencionados en la portada acá, cómo encontrar y postular escuelas a través del sistema de admisión escolar. Esto está entonces a través del Prácticas para la Justicia Educacional número 10, que está en el link que entiendo que ya le están compartiendo ahora, en el chat de Facebook, donde ustedes podrán encontrar esta publicación mucho más completa y mucho más entera. Yo voy a hacer un resumen aquí un poco de estos hallazgos. Dentro de esa publicación ustedes van a poder encontrar algunas respuestas a estas preguntas. ¿Qué es el SAE? ¿Cómo buscar informarse sobre las escuelas? ¿Es justo el SAE? Algunos recordatorios sobre las fechas. Además de algunos consejos específicos, que es lo que yo ahora voy a pasar a entregarles, ¿sí?
Primero, ¿a cuántos colegios se puede postular? Una típica pregunta, ¿no? Lo cierto es que no hay límite en la postulación, en el número de colegios a postularse a establecer como preferencias. em, en eso. Un segundo. Em, lo que se aconseja acá es postular a aquellas escuelas que efectivamente ustedes quisiesen que sus hijos estudiaran el próximo año, ¿sí? Por lo tanto, pongan cuántas escuelas esa condición se satisfaga. Em, por lo tanto, evitar poner escuelas que eventualmente yo no quisiera que mi hijo o hija estuviese estudiando el próximo año y que en la eventualidad de ser asignado a esa escuela yo no la reciba como una, insisto, una noticia esperada, una buena noticia. Solamente poner el máximo de alternativas posibles, de preferencias de escuela posibles, pero restringiéndose a aquellas que ustedes efectivamente quieren y aceptarían que sus hijos estudiaran el próximo año. Segundo consejo o recomendación, tomarse todo el tiempo necesario para postular. Es súper importante esto. Nosotros recogimos mucho en las familias que muchas de ellas postulaban el primer día. Y el primer día a veces se atochaba el sistema, se caía el sistema por la gran cantidad de postulaciones al mismo tiempo. No hay ninguna diferencia entre postular en el día 1 o el último día, que es el 8 de septiembre, para postular a escuela a sus hijos o hijas. Incluso ustedes pueden postular ahora, pueden ir cambiando esa postulación mañana y así sucesivamente hasta llegar el 8 de septiembre. No hay ninguna diferencia, insisto, entre postular entre el primer, segundo, quinto, décimo día o el último día. El sistema no lee nada de esa información, por lo tanto, no hay apuro. Tómense el proceso con calma y ojalá utilicen todas, insisto, los espacios de información para armarse un criterio que estén disponibles para esto, que hay muchos, ¿sí? Hay mucha información sobre las escuelas, eso es lo otro, ¿no? Consiguiente con lo anterior. Eh, Hay también un link sobre un portal de información de escuelas que también espero que les vayan a compartir ahora. En el mismo sistema de admisión escolar, cuando uno entra, ve esa misma información, está sistematizada, ¿no? Alejandro ya le dijo al inicio, antes uno tenía que ir escuela por escuela para ir a preguntar la información sobre esa escuela. En el caso que esa escuela tuviera un sitio web bien armado, podía acceder a esa información, pero si no, tenía que ir a la escuela. Hoy en día, y sobre todo ahora en un contexto de pandemia en que la movilidad está mucho más compleja y las restricciones, insisto, de acercarse a las escuelas pueden ser mayores, estos espacios, que es el link que le están compartiendo ahora en el chat, y el mismo sistema de admisión cuando ustedes entran a la página web, que también está, por favor, compartir el link del sistema de admisión escolar, también está toda la información ahí disponible, todo un buscador. Y en el buscador ustedes ponen su dirección, les van a dar por comuna, de acuerdo a los criterios que ustedes definan, con filtros, con temas académicos. Uno puede entrar a esas escuelas y ver el reglamento de esas escuelas, ver el proyecto educativo de esas escuelas, eventualmente pueden haber fotos de esas escuelas, toda una información presente y pasada de esas escuelas, insisto, como nunca antes la había visto, ¿no? Esto es súper importante, no es una restricción de información, estamos frente a un momento, digamos, de la política educativa chilena con mayor información disponible que nunca. Y la invitación es a visitar esa información, a armarse una opinión, a darse el tiempo de buscar y de recorrer. ¿Qué pasa con los estudiantes que tienen necesidades educativas especiales, ¿no? Algún tipo quizás de discapacidad. Existen ahí dos modalidades de admisión. Hay una que es la admisión especial. Ustedes van a ver que las escuelas, en las características de las escuelas, se menciona que tiene un PIE, PIE, que es el proyecto de integración escolar. Cuando las escuelas tienen un PIE, y ustedes lo van a ver ahí, incluso está como marcado con PIE cuando está el buscador de escuela, esas escuelas, ustedes cuando postulan, van a poder acercarse a esas escuelas en un periodo específico de tiempo que la misma escuela va a informar a los postulantes para acercarse a postular presencialmente. ¿Sí? Hay cupos específicos para las estudiantes con necesidades educativas especiales permanentes. Y por lo tanto depende obviamente de la disponibilidad por nivel de esos cupos, que cuántos cupos se van a abrir en cada una de las escuelas y por curso. Igualmente, si es que
por esa vía presencial de admisión que se genere, creo que es más hacia fines de septiembre. También, por favor, ahí hay un link de las fechas importantes para este sistema de admisión. Por favor, también compartir eso ahora en el chat. Después de que uno cierra el proceso de postulación, el 8 de septiembre, después a fines de septiembre hay 5 o 6 días en que es posible ir presencialmente con sus hijos a este proceso. Que, insisto, tiene que tener todos los resguardos del cine imparcial, es simplemente para conocer a sus hijos y armarse una visión desde la escuela. Igualmente, el sistema les puede asignar una escuela posterior a ese proceso igualmente, ¿sí? O sea, el resultado final de la admisión, del proceso de admisión, la asignación final, va a ser considerando este proceso presencial, pero también que ustedes hayan puesto dentro de sus preferencias a ese colegio. Por lo tanto, lo que tienen que hacer es simplemente poner dentro de sus preferencias ese colegio y acercarse al colegio en las fechas informadas para este proceso presencial. Y si no, igualmente corren dentro de las posibilidades de quedar asignadas en esa escuela igualmente. Parecido pasa con la admisión para las escuelas de excelencia, los colegios bicentenarios, los colegios emblemáticos y otros, ¿no? También está señalizado en el sistema de admisión escolar, es posible filtrar por esas escuelas de admisión, perdón, de excelencia en el mismo sistema si ustedes están buscando una escuela de este tipo y ocurre algo parecido, ¿no? Hay una porción acá, un porcentaje de los cupos de estas escuelas que va a entrar por una vía de admisión especial, en este caso, que sería más bien más selectiva, vía rendir algún tipo de prueba académica probablemente, eh, y que va a correr, insisto, en esa línea, ¿no? Por lo tanto, al igual que el sistema que el proceso anterior que mencioné, en este caso van a haber fechas específicas para acercarse a rendir esas pruebas o pasar por ese procedimiento presencial que es más o menos parecido al que había antes, ¿no? Igualmente con todos los resguardos, ¿no?, de imparcialidad, simplemente para ver aspectos académicos de los postulantes. Y efectivamente van a quedar aquellos postulantes que estén de acuerdo o cumplan la cuota que esa escuela permita, ¿no? Con cierto rendimiento mínimo que, insisto, que el número de postulantes y el corte establezca en cada una de esas escuelas. Igualmente hay posibilidad de entrar a esa escuela vía los otros cupos, que no son estos porcentajes específicos asociados a las escuelas de excelencia, porque, insisto, algunos van a entrar por excelencia, por admisión especial, vía prueba académica, pero otros igualmente por vía regular sistema de admisión escolar, sin necesidad de acercarse a las escuelas presencialmente. Creo que ya lo dije antes, ¿no? Usted puede cambiar de opinión y modificar su postulación hasta el 8 de septiembre cuantas veces quiera, ¿sí? No se cierra el sistema antes, solo se cierra cuando se cierra para todos. Puede cambiarse entonces la postulación antes. Y lo invitamos a hacer eso, a pensar, a reflexionar respecto a esto con toda libertad y tiempo. Usted será aceptado o asignado, creo que es la palabra más específica, a un solo colegio, ¿sí? El resultado que usted va a recibir en la fecha correspondiente, que creo que es en fines de octubre, si no me equivoco, pero ahí están las fechas específicas del calendario que se entregó ahí en el chat. Usted le será asignado solo un colegio. La prioridad, obviamente, del sistema será que usted sea asignado a alguna de las escuelas que usted puso dentro de sus preferencias. Eventualmente puede también, si es que solo señaló dentro de sus preferencias escuelas con mucha demanda, hay alguna posibilidad que no quede en alguna de esas escuelas, pero igualmente va a ser asignada en la escuela disponible más cerca de su casa que todavía tenga cupos disponibles. Pero eso es importante, solo va a ser asignado en una sola escuela. En caso de que no haya quedado en alguna de las escuelas de mayor preferencia o de ninguna de su preferencia, se le recomienda usar la lista de espera de los colegios. Este proceso viene después de que se publiquen los resultados de admisión y de asignación de escuela. Usted le van a preguntar si quiere postular a la lista de espera de los colegios en cuales no quedó. Si usted acepta eso, está aceptando obviamente que en la medida que queden algunos de esos colegios usted va a entrar. O sea, en la medida que otros estudiantes o familias rechacen uno de esos cupos y se corra la lista de espera, usted va a quedar en esos colegios y usted debería aceptar esa asignación en ese caso y liberar el cupo de su escuela en la cual fue asignado originalmente. Por lo tanto, la recomendación es siempre postular a la lista de espera, no hay nada que perder. Juan de Dios, ¿Sí? ¿te parece si hacemos una pausa para recordar un poco a las personas que están viendo que estamos conversando sobre el sistema de admisión escolar? Nos están entregando algunas recomendaciones, Alejandro Carrasco y Juan de Dios Oyarzún.
ambos investigadores de la línea de inclusión institucional del Centro de Justicia Educacional. Le pedimos a las personas que se vayan conectando que nos puedan ir dejando sus preguntas ahí en Facebook, para que luego de que terminen estas recomendaciones podamos ir contestando algunas de las preguntas que puedan salir ahí de las familias, ¿ya? Así que le recordamos a todas las personas que pueden ir preguntando ahí también. En los comentarios dejamos un link para personas que quieran ver esta misma conversación, pero con traducción simultánea al creol. Solo tienen que conectarse al link que dejamos en los comentarios, ¿ya? Así que para que podamos seguir ahora con las recomendaciones. Gracias, Trini. Solo faltan 3 recomendaciones, son 11. O sea, dije ahí van a estar las 11 recomendaciones al inicio. ¿Cuándo rechazaron una escuela asignada que me haya asignado una vez que yo sepa el resultado? Solo en la medida que yo no esté conforme con ese resultado, ¿sí? Con la escuela que se me asignó. En ese caso yo estoy optando a ir a la etapa complementaria que viene ya en el último paso, ¿no? Una vez que ya se cierra esta primera fase, ¿no? En que las escuelas son asignadas en un principio a las familias y a los estudiantes. Aquellas familias que no estén conformes o incluso no hayan alcanzado a postular en la primera fase, que es la que estamos ahora, que cierra el 8 de septiembre, habrá un segundo periodo con los cupos y las vacantes disponibles. Obviamente ese segundo periodo va a tener mucho menos vacantes disponibles que el primero, pero igualmente van a haber alternativas y oportunidades ahí. En caso que el colegio que usted haya sido asignado no haya sido de su preferencia y esté lejos de serlo, entonces la alternativa va a ser principalmente esta. Si tengo problemas de conectividad para realizar mi postulación, hay puntos de postulación que está habilitando el Ministerio de Educación. Pido también ahí en el chat compartir ese link donde ustedes pueden buscar en ese buscador, ¿no? Cuáles son los más cercanos a su barrio, a su comuna, en fin, a su hogar. En el caso que no tengan, insisto, las facilidades, ¿no? A veces los celulares no funcionan tan bien, no se ve la información tan bien desplegada. Hay puntos presenciales y además hay un permiso especial en comisaría virtual para aquellas comunas que todavía estén en confinamiento por la pandemia del COVID, para ir a realizar este proceso, este procedimiento y este trámite, ¿sí? Por lo tanto, comisariavirtual.cl, ahí me imagino que ya muchos de nosotros ya estamos en conocimiento de ese sitio web. Y ir entonces y buscar el sitio de postulación más cercano que esté a su alcance. Y finalmente, si mi hijo hoy está en una escuela, ¿qué pasa con ese cupo? Es una pregunta que suele suceder. Lo cierto es que si usted no fue asignado a ninguna de las escuelas que usted estableció dentro de su postulación, mantiene el cupo de la escuela en que ya está, ¿sí? O sea, en esto es importante, ¿no? Si ustedes postulan y declaran dentro de sus preferencias algunas escuelas y son asignadas a alguna de ellas, el cupo de la escuela de origen va a quedar liberado y usted va a ser asignado a alguna de esas escuelas, ¿sí? Por lo tanto, por eso es súper importante, sobre todo en estos casos, efectivamente poner aquellas preferencias que yo considero que serían mejores que la que hoy día mi hijo o hija está. Porque si soy aceptado o asignado en una de esas escuelas, voy a liberar el cupo de esa escuela y ya por hecho el próximo año va a estar en una de estas otras escuelas de su preferencia, ¿sí? Em, Eso en general. Tenemos por acá una pregunta, la voy a leer para que puedan ir comentando. Connie Roa nos pregunta, hola, por tema de COVID nos da temor postular ahora y que el próximo año no existan las clases presenciales. ¿Hay un segundo proceso de postulación el otro año? Claro, es una buena pregunta. Claro, lo que vaya a pasar o no vaya a pasar es algo que yo creo que puede estar un poco fuera de nuestro alcance, pero igualmente los procesos educativos están igualmente sucediendo en los colegios, ¿no? Por lo tanto, el proceso hoy día está funcionando como si el próximo año hubiese haber, digamos, vaya a haber un año escolar, digamos, ¿no? Independiente que sea presencial o a distancia. Y por lo tanto, hasta la fecha no está dispuesta algún cambio respecto a este proceso de admisión. Simplemente el que está informado en la plataforma que se ha ido compartiendo y un poco lo que nosotros le hemos compartido aquí ahora. Claro, y sobre la pregunta específica que se hace de si el próximo año va a haber o no nuevamente este sistema de admisión, por supuesto. Este sistema va a funcionar todos los años regularmente y en general el mismo rango de fechas que es agosto-septiembre. Entonces, sí, si una persona no quiere que su hijo
empiece el año escolar el próximo año, va a tener oportunidad de hacerlo el subsiguiente, es decir, postular en el 2021 para el 2022. Ahora, es cierto lo que dice Juan de Dios, e incierta la situación, pero no tengo claro, tengo la intuición de que la persona que preguntó tiene a su hijo todavía fuera del sistema escolar, aunque es con cierta heterogeneidad. En este momento no es que la educación está parada en el país. Con cierta heterogeneidad, los colegios siguen contactados con sus estudiantes, hay clases remotas, sincrónicas y asincrónicas, los estudiantes en todos los tipos de educación en Chile se conectan vía Zoom, los profesores les envían material y eso si el COVID se mantiene el próximo año, eso también pasaría el próximo año. Por lo tanto, postergar en un año el ingreso de su hijo al sistema es una decisión que hay que meditar, porque igualmente su hijo tendría algunas experiencias escolares que pueden ser mixtas o si el COVID brota de nuevo, al menos remotas. Sumarme también a esa idea, más allá de que hay sin duda una serie de dificultades muchas veces asociadas, ¿cierto?, a cómo están funcionando hoy las escuelas, los liceos, el sistema educativo en general. Sin duda igual la recomendación es que los niños, niñas puedan matricularse y que puedan comenzar a integrarse de todos modos al sistema educativo. De momento no tenemos más preguntas, así que mientras damos tiempo de que las personas vayan preguntando más. Connie aclara claro, que su hija tiene 3 años, por eso está fuera aún del sistema educativo, que le había faltado agregar eso. Mientras van llegando más preguntas, yo quería preguntarles respecto de la investigación que llevaron a cabo, si es que las dudas o las dificultades eran parecidas o eran las mismas en el caso de las familias migrantes y las familias chilenas. ¿Habían preguntas distintas? ¿Habían dificultades distintas asociadas al SAE? Sí, habían problemas distintos, ¿no? Sobre todo con que estamos en un contexto de reforma educacional súper importante y sobre todo a las familias que no llegaron hace mucho tiempo a Chile, claro, ni siquiera tienen el conocimiento de cómo funcionaba también antes el sistema y les toca llegar con este cambio, ¿no? O sea, ya para los chilenos o chilenas es difícil, digamos, adaptarse al cambio, me imagino que también lo es y lo ha sido, al menos como nos manifestaron muchas familias respecto a qué significó este cambio. Por eso también es importante lo que dijo Alejandro al inicio, ¿no? Como explicar a qué se debe este cambio que a veces, insisto, muchas familias que vienen recién llegando no están en conocimiento de ellos, ¿no? Y sobre todo yo diría que hay una cierto apuro en algunas familias que vienen llegando por matricular a sus hijos en algún colegio rápidamente, ¿no? Creo que es importante, bueno, a veces pasa, ¿no? Que llegan en un periodo en que el proceso está cerrado, ¿no? De admisión y igualmente se puede matricular a sus hijos en esos periodos, ¿no? Por lo tanto, no está la oportunidad que esas familias tienen hoy día de tener el sistema de admisión escolar abierto. Entonces, ahí también volver a insistir, utilizar la plataforma, buscar información, porque cuando se está postulando a un colegio y uno llegó y esta plataforma no está disponible, a veces lo que nosotros nos encontramos es que las familias se acercaban directamente al municipio, el municipio daba un poco alguna orientación muy, muy genérica y terminaban yendo a una escuela que no conocían o que a veces no quedaba muy cerca de sus hogares. O simplemente el boca a boca, ¿no? El lugar de trabajo que recién encontraron, le dieron ahí alguna información, que siempre obviamente es importante ese tipo de información, pero en este caso estamos hablando de información mucho más amplia que creo que es importante aprovechar. Eso se me ocurre así preliminarmente. Y en Sí, ese sentido, perdón, dale Alejandra. no, brevemente decir que a tu pregunta, la diferencia entre familias chilenas eh, es que, claro, las familias chilenas como tienen algún grado de conocimiento sobre el sistema anterior, para bien o para mal, o porque ya tienen hijos en el sistema escolar, o tienen familiares que fueron sobrinos, etcétera, que fueron al sistema escolar, tienen una opinión. Entonces, esa opinión, digo para bien o para mal, era eh, la evaluación del nuevo sistema de admisión era o de mucha efervescencia en el sentido de decir nos encanta este sistema, o también de crítica al sistema. En cambio, las familias extranjeras
como no tenían esa experiencia previa, tenían una actitud mucho más abierta, propositiva o informativa, tratando de entender cómo funciona para poder eh, utilizarlo y sobre todo tratando de entender cómo funciona a partir de sus propias maneras de vivir, de organizarse, de organización familiar y cómo las reglas de este sistema pueden afectar o no o dialogar con esa forma de organización familiar y social que tienen. Ahí quería sumar la pregunta respecto a lo que mencionaba Juan de Dios, de las familias que llegan fuera de los plazos del SAE. Si yo llego, por ejemplo, en mayo y quiero que mi hijo o hija entre al sistema educativo, y el SAE no está abierto en ese momento, ¿cierto? Entonces ahí yo accedo de la manera antigua, ¿cierto? De la manera regular, como yendo colegio por colegio. ¿Cómo funciona eso? Ahí es recomendable, yo creo que acercarse a las oficinas de ayuda del Mineduc, porque efectivamente hay un registro de las vacantes disponibles, ¿no? Y ese sería, digamos, lo más oficial a nivel zonal, ¿no? Ahora, es cierto que y hemos sabido que probablemente los municipios también cuenten con información respecto a esas vacantes disponibles, sobre todo en el sector municipal de esa comuna específica, ¿no? E inclusive puede que también los colegios lo tengan, esa información. Ahora, insisto, eso siempre se tiene que regularizar, ¿no? Obviamente no es la situación ideal, porque claro, es los pocos cupos que están disponibles ya en la mitad del año. Eh, Quizás la recomendación sería, y bueno, igualmente matricular, teniendo en ojo que en pocos meses más se va a abrir igualmente el periodo de postulación a las familias vía sistema de admisión escolar, ¿sí? Ahora, Em, lo importante en esta pregunta es em, que todos tengan claro que si uno llega a Chile luego que está cerrado el sistema, siempre van a haber, siempre se le va a garantizar educación a los niños y niñas que lleguen. Eso es muy importante. El sistema de admisión está organizado de modo tal que siempre, por ley, se va a dar un cupo a los estudiantes y se va a buscar donde haya un cupo en un establecimiento cercano a donde se vive. Eso es muy importante. Entonces, claro, si alguien llega con desfase en el periodo en que está abierto, no tema que se puede quedar sin colegio para su hijo. Siempre se va a buscar un cupo. La idea de tener este rango de tiempo eh, del proceso que dura en total como 2 meses y medio, desde que se postula hasta que se entregan los cupos, tiene una explicación que es muy simple, que es de coordinación. Es importante que solo en un momento sepamos todas las preferencias de la familia y podamos distribuir bien los cupos según esas preferencias. Y eso se puede hacer solo en un momento del tiempo. Perfecto. Por acá hay otra pregunta de Alexa Débora Fontiluz, quien además está colaborando con la traducción de este espacio, así que le agradecemos mucho por colaborar con eso, con la traducción al creol, y le recordamos a las personas que quieran escuchar toda esta conversación en creol que se pueden conectar a un link que aparece en los comentarios. Alexa pregunta, si mi hijo o hija no quedó en la escuela de mi preferencia y me inscribo en la lista de espera, el cupo que le fue asignado en esa escuela, que no es de mi preferencia, ¿lo perderá? no, o sea, en el fondo, por solo postular no pierdes el cupo de preferencia. Ahora, si eres asignado, ahí efectivamente sí, pero se entiende que se postuló a la lista de espera en la expectativa de que era una mejor escuela a la que finalmente fuiste asignado, ¿no? O sea, sería contraproducente postular postular a la lista de espera de una escuela que me interesa menos que la que finalmente fue asignado a mi hijo, ¿no? Creo que eso es un poco más o menos lógico. Por lo tanto, bueno, igualmente la recomendación es por eso, ¿no? Un poco lo que dijimos antes, postular a la lista de espera en aquellas escuelas que prefiero a la cual fui asignado originalmente. Prefiero más, Prefiero ¿cierto? más, Prefiero más. claro. Porque, perdón, no escuché bien la pregunta. La pregunta era si postula en el sistema y queda asignada en un colegio que no es de su total preferencia y entonces postula en la lista de espera. Eso, ¿Pierde el cupo al que fue asignado? ¿Esa es la pregunta? esa es la pregunta. Claro, es tal como dice Juan de Dios, porque si a ti te gusta el colegio donde quedaste,
que tú postulaste y quedaste, se entiende que no es necesario que uses la lista de espera. Solo usa la lista de esperas para mejorar tu satisfacción con el colegio al que quieres ir. Ese es el sentido de usarla. En el Así fondo lo, yo no así lo lee el uso, sistema. claro, yo no uso la lista de espera para ver si me admiten o no y ahí elegir entre estas dos, sino que solo la Claro, uso en tanto me parece que es una alternativa mejor que exacto. la que quedé. Y ese es el riesgo, porque si en verdad te gusta menos el colegio y quedas en la lista de espera, vas a perder el cupo al que fuiste asignado. Perfecto. Tenemos otra pregunta acá de Valentina Meriño. Nos dice, hola, tengo una duda. ¿Hay alguna preferencia por nacionalidad en el proceso de admisión? Una muy buena pregunta. ¿Tienen, por ejemplo, preferencia las familias chilenas por sobre las familias migrantes? ¿O si tengo o no tengo RUT, eso incide en que yo pueda acceder a una escuela? No, eso es súper importante. Muy buena pregunta, y creo que es decisiva. No hay ninguna preferencia por un atributo de ese tipo, ¿no? Por nacionalidad ni por ninguna adscripción de ese tipo. Creo que es importante también, volviendo un poco a la pregunta sobre que me hiciste sobre el estudio, Trini, un hallazgo importante es que las familias agradecían ese punto, ¿no? Ya no es necesario, sobre todo las familias que alguna vez habían peregrinado por el sistema anterior, ir buscando un cupo para sus hijos o hijas, de sentir algún tipo de dificultad respecto a eso. Si es que tengo tal nacionalidad o no, etcétera, ¿no? El acento, en fin. En este caso el sistema es totalmente imparcial a ese tipo, insisto, de características en las familias. Por lo tanto, no hay ninguna preferencia por nacionalidad, insisto, ¿no? Si hay algunas otras preferencias que quizás sería bueno recordar, pero no sé si Alejandro quiere complementar lo que dije. Eh, sí, es bueno ser súper enfático, como lo fue Juan de Dios. Yo al principio, en la introducción que hacía breve, mencioné tres ideas y una era la idea de equidad. Y justamente esta pregunta aborda ese tema. Yo decía que este sistema es un sistema equitativo porque, lo vamos a hacer en términos muy simples, no le importa quién eres tú, digamos. Eh, no le importa tu nivel socioeconómico o tu nacionalidad o tu origen o tu nivel de aprendizaje. Todo eso, quiénes son tus padres, no le importa. Tú eres aquí, esta es una condición de igualdad de todos. Excepto, y esto es muy importante, que esto que voy a mencionar está en las páginas web del Ministerio de Educación y también en nuestro centro de estudio, en lo que nosotros hemos, en las recomendaciones para las familias también está, que es que hay criterios de prioridad. El sistema sí tiene criterios de prioridad. Y esos criterios de prioridad que fueron definidos por ley están pensados para favorecer a las familias respecto de lo siguiente. Primer criterio de prioridad, tener un hermano en el colegio. Y así fue pensado, esto sucede en otros lugares del mundo. Si tú tienes un hermano que ya está en un colegio y al hermano chico lo postulas, bueno, el sistema dice, vamos a darle prioridad a los estudiantes cuyos hermanos mayores están. Y eso tiene un sentido, ¿cierto? Es para que los papás, las mamás, las familias cuando vayan a dejar, sobre todo con niños chicos, ir a dejar, ir a buscar al colegio a los hijos, lo puede hacer en un solo viaje y no tenga que ir a colegios distintos. Y dar una misma educación a los hijos. Entonces, ese es un primer criterio de prioridad. Ojo, recordar que si en un colegio hay cupos, inmediatamente todos son aceptados. Este criterio de prioridad corre solo cuando hay más postulantes que cupos. Ese es un primer criterio de prioridad. El segundo es si el papá o la mamá es funcionario del colegio, si trabaja en el colegio. Y eso también es importante por estas cuestiones prácticas que yo mencioné, de trasladar a los hijos, etcétera, etcétera. El tercer criterio de prioridad, siempre me confundo cuál es el tercero y cuarto, Juan, No, echamos un, yo porque creo- está el no, nivel socioeconómico el y segundo a nivel luego, socioeconómico, vale. ok, El tercero, y el me, que fa- dijiste recién. y me falta uno, son los El hermanos, exalumno. trabajar, eso, y Exalumno. o sea, más que sí, es exalumno, pero significa que el postulante, el estudiante, niño o niña, estuvo en ese colegio, pero por razones de los padres de trabajo, etcétera,
Y en este caso, si tuvo que por alguna razón volver a su país, por ejemplo, y después vuelve, tiene prioridad en ese colegio, porque ya estuvo ahí, ya hizo redes, etcétera. Y luego el nivel socioeconómico. Esos son los cuatro criterios de prioridad. Entonces, como ustedes pueden ver, no existen ni notas previas, ni nacionalidad, o si eres chileno, etcétera, etcétera. Eso no existe en este caso. Dos comentarios, Trini, a lo que dijo Alejandro. Primero, puede surgir la pregunta, ¿cómo sé si mi hijo o hija es o no prioritaria? Que es el segundo criterio de preferencia. Me le pido ahí también a Cristian si puede compartir el link donde se puede encontrar esa información, donde se puede descargar ese certificado. Igualmente los puntos de ayuda del Mineduc pueden ayudar a resolver esa pregunta. Em, los criterios de priorización, o sea, ser estudiante prioritario responde a una serie de información que el ministerio procesa, ¿no? Que tiene que ver con la situación Socioeconómica. socioeconómica, ¿no? Y que tiene que ver con la situación social de la familia, ¿no? Los prioritarios son los que más necesitan la priorización, por así decirlo, ¿no? Los que más lo necesitan y por lo tanto pertenecen a ese grupo específico. Y sobre los ex estudiantes, claro, yo no lo había pensado, pero creo que es importante, ¿no? Sobre todo a papás o mamás que son extranjeros y puede que hayan entrado y salido del país. Puede que efectivamente hayan estado en una escuela y ahora quieran volver a la misma escuela y no hayan cupo o algo. Es importante saber en esos casos que van a tener un criterio de preferencia que les va a favorecer en ese caso. Que ustedes hayan estado en Chile, volvieron a su país o a otro lugar y ahora vuelven y quieren volver a ese colegio, van a tener una posibilidad un poco mayor por esa misma condición. O sea, y es interesante la pregunta porque habla del sistema y de este contexto es interesante enfatizarlo. Para el sistema de admisión da lo mismo si eres chileno o no eres chileno. Los niños chilenos y no chilenos tienen exactamente la misma probabilidad de quedar en un colegio y el mismo derecho a quedar en un colegio. Ahí es interesante de lo que estaban mencionando recién, el tema de los estudiantes prioritarios, porque eso es algo que sí puede afectar un poco a las familias migrantes, porque para ser considerado estudiante prioritario sabemos que se usa el registro social de hogares, ¿cierto? Sí. Entre los distintos, en el fondo, indicadores socioeconómicos, como bien decían Alejandro y Juan de Dios, que es algo que complica a veces a las familias migrantes por el tema del RUT, al estar muchas veces con problemas con su regularización migratoria, con barreras para acceder al RUT y a la regularización, no pueden ser considerados prioritarios. Entonces, es interesante porque puede ser una barrera ahí para las familias migrantes. Sí, interesante. Ahora, nosotros mirando las bases de datos, ese criterio es un criterio que aplica poco en el sentido de que eh, un gran porcentaje de los postulantes está en esta situación esto digo en general. Entonces es un buen punto el que tú mencionas, de si hay una familia que no puede acceder a esa, registrarse en el registro social de hogares porque también se hace vía JUNAEV, pero para los estudiantes nuevos es previo, es sobre todo registro social de hogares, efectivamente podría ser una barrera. Entonces es interesante explorar eso. Importante acercarse a los puntos de ayuda Mineduc, entonces. Sí. Muy importante. Iba a comentar también el tema del IPE y el IPA, para que podamos contarle un poco también a las familias. La mayoría conocen o han escuchado hablar del IPE, que es el identificador provisorio escolar, que es el número que se asigna a los y las estudiantes, ¿cierto?, cuando no tienen RUT, para que puedan seguir su trayectoria en el fondo en el sistema educativo. Es un número que se asigna a las personas mientras no tengan RUT y que va asociado a sus notas, a toda la información respecto al estudiante. Y cuando los padres, padre, madre, apoderado, quien sea que está a cargo en el fondo del niño o niña, no tiene RUT, tiene que solicitar un IPA, que es el identificador provisorio del apoderado. No sé si quieren comentarnos un poco de cómo ha funcionado esto. El IPA es algo que se crea igual para efectos del SAE. El IP no, pues ya existía desde antes, pero el IPA es algo nuevo. De todas maneras, mientras tanto, voy a pegar un link acá en Facebook para que puedan ver que explica cómo solicitar tanto el IP como el IPA. Sí, yo creo que es bueno remitirse a esa información que va a publicar Trinidad. Es un proceso, claro, como ella ya creo que explicaste ya un poco la mayoría de lo que ahí ocurre, ¿no? Esto ha sido un tema que
se ha levantado en los últimos años, ¿no? Respecto a qué hacer en estos periodos de transición de las familias, y creo que esta ha sido la solución que se ha encontrado. Hoy en día creo que ya el proceso funciona bastante rápido, ¿no? Sobre todo entendiendo que el sistema de admisión escolar está abierto como un mes. Entendido de que hay familias que necesitan postular con premura, o sea, rápido, el proceso funciona, ¿sí? Esos números, ¿no? Esos identificadores se asignan con cierta agilidad. Yo simplemente recomiendo a la familia acercarse, llamar por teléfono a los puntos de ayuda que hemos aquí compartido en el chat, porque, insisto, hay solución a esos problemas, sobre todo en los procesos de transición cuando todavía no hay un RUT, tanto en el caso del estudiante a postular como en el caso del apoderado o apoderada. Hay una solución a eso y la idea es resguardar los derechos educacionales de todos los estudiantes que estén en Chile, ¿no? Chilenos o no chilenos, eso es lo que digo, ¿no? Claro, y esa fue una solución, como decía Trinidad, a propósito del SAE, porque el sistema, esta plataforma web, este sistema es muy complejo porque, como ustedes entenderán, coordina millones de postulaciones con millones de cupos. Y entonces el root es el identificador o clave, o como queramos llamarlo, ahí predominante para poder articular las postulaciones. Entonces, la postulación se hace vía root y es muy, muy importante porque con eso luego los estudiantes, todo lo que hemos discutido acá, por ejemplo, jerarquizar las preferencias, usar la lista de esperas, que se te asigne un cupo, todo eso funciona con el root. Entonces, muy, muy muy importante, si se está llegando al país, activarlo rápidamente. Y ahí algo interesante es que el link que les compartía detalla un poco, o sea, da como varias opciones, porque una opción puede ser que mi hijo o hija no tenga root, o sea, tiene IP y yo sí, y necesito vincular esa información. Otra situación puede ser que al revés, que mi hijo tenga root y yo no, y necesito vincular ese root con un IPA. Otra situación puede ser que ninguno de los dos tenga root y necesitemos solicitar ambas cosas. Otra puede ser que mi hijo ya tenga un IP existente, pero que yo como apoderado o apoderada no tenga IPA y necesite solicitarlo y además vincularlo. O sea, son varias posibilidades. ¿Por qué? Porque cuando una familia chilena o una familia migrante que tiene su situación migratoria regularizada, ya tiene su proceso completo, entra al sistema, el sistema sabe que este root está, es apoderado, digamos, de este otro root, ¿cierto? Están como previamente asociados en el sistema, que no es lo mismo que pasa con las familias migrantes. Por eso es importante hacer ese trámite. Así que ahí, ojo con el link que se compartió ahí respecto del IP y el IPA. Quería preguntarles también, por ahí salió mencionado el tema de las notas, ¿cierto? Que ni la nacionalidad ni las notas eran un tema de priorización. Y ese ha sido sin duda un tema bien polémico durante el último tiempo. Entonces quería preguntarles un poco, que nos contaran más de lo que han podido reflexionar como centro respecto de si el SAE es o no un sistema justo. ¿En qué medida es justo un sistema, por ejemplo, que no considera las notas, el mérito, si se quiere, de los y las estudiantes? Ale, te doy la palabra ahí para partir. Bueno, en primer lugar, como Juan mostró en la exposición, eh, el sistema de admisión en general, en su mayor parte, no considera las notas, pero hay una excepción, y la excepción son los colegios que llamamos de alta exigencia, que es un porcentaje menor del sistema educativo. Eh, Ellos tienen que acreditar que son de alta exigencia, etcétera, etcétera. Bueno, esos colegios pueden, eh, esto es gradual, ha sido gradual, pero pueden un porcentaje de estudiantes, a un porcentaje de estudiantes, hacerle una admisión especial donde que tiene cierta libertad para buscar el método, pero donde el rendimiento previo tiene un papel. Ojo, esto es especialmente respecto de los estudiantes que están entrando a educación media y en algunos casos séptimo básico, ¿ya? No a la educación básica. Entonces, esto que estoy mencionando es solo circunscrito a eso, por lo tanto, a niños de 10 años, 11 años. Eso por un lado. Entonces, síntesis.
las notas no son relevantes, no es un criterio, a excepción de estos colegios, y estos colegios solo pueden utilizar este método para un porcentaje, de nuevo, mínimo de los cupos de los que disponen. Ahora, efectivamente, como dice Trinidad, hubo aquí una conversación, una discusión política que llegó al Parlamento el año pasado, antepasado, para extender las notas como un criterio. Y nosotros tenemos una posición, nosotros creemos que a temprana edad las notas de los estudiantes son, por supuesto, reflejo del trabajo que hacen los estudiantes, pero en gran parte es reflejo de las condiciones de nacimiento que tuvieron, las condiciones de vida desde muy temprana edad, el apoyo de los padres, las condiciones en las que viven. eh, y esto no es una idea nuestra como centro, ni de Juan de Dios ni mía, es lo que la investigación científica en educación, no solo en Chile, a nivel mundial y por muchos años ha mostrado. El resultado escolar de un niño de 10 o 11 años se explica por múltiples variables, pero fundamentalmente por su entorno socioeconómico, social, cultural, por sus condiciones de nacimiento. Por lo tanto, nosotros consideramos que es completamente arbitrario e injusto tomar en consideración esas notas o esas condiciones, porque en el fondo lo que tú estás seleccionando es la suerte que tuvo un niño de nacer donde nació y de tener los padres que tuvo. Eso es lo que estás seleccionando. Lo justo y la justicia es que cada uno tenga la misma posibilidad y opción de educarse en el colegio que su familia desea. Esa es nuestra posición. Me parece súper interesante también respecto de las familias migrantes, porque hay una serie de como quizás desigualdades también estructurales que les afectan y que serían súper incidentes si es que así considerara las notas, como por ejemplo el caso de los y las estudiantes que no son hispanohablantes, ¿cierto? Quedarían probablemente bien perjudicados en ese proceso. Lo mismo con niños y niñas que han estado desescolarizados durante su proceso migratorio, que pasa harto, sobre todo con las familias venezolanas, por ejemplo. Entonces, muy, muy interesante y muy de acuerdo ahí con la reflexión. Juan de Dios, ¿querías complementar algo ahí o pasamos a la siguiente pregunta? No, simplemente refrendar, que es un poco lo que creo que dijiste tú finalmente, Trinidad, también, sobre todo para casos de personas que no solamente por el contexto socioeconómico, sino que cultural, obviamente podía ser una desventaja súper importante, ¿no? Y en este caso, claro, insisto, el sistema se hace cargo de eso y responde con un criterio sobre todo de equidad y transparencia y total imparcialidad respecto a las formas de asignar escuelas. Así que finalmente como que fortalece una libertad de elección en todas las familias, inclusive las que vienen de otros países, ¿no? Ahí comentarles la pregunta de Ro Sepúlveda. Dice, me comentaron que si tengo a un hijo en el colegio, en un curso mayor, e ingreso a mi segundo hijo pequeño, debo hacer el proceso por los dos. ¿Es correcto? Perdón, la pregunta de nuevo es, ¿el hijo mayor ya está en el colegio y ahora va a postular al menor? El hijo mayor ya está en el colegio, va a postular al hijo menor entonces, al mismo colegio. Pregunta si debe hacer el proceso por los dos. Es que es importante decir ahí que el hijo mayor no necesita postular. Cuando tú estás en un colegio, cuando ya estás en el sistema escolar, automáticamente conservas tu cupo. Solo si quieres cambiarte de colegio a otro, cuando tu hijo ya está en el sistema escolar, puedes usar el sistema de admisión. Pero si no quiere cambiarse, no tiene que hacer absolutamente nada. Por lo tanto, solo tiene que postular al hijo que no está en el colegio. Eso es lo que tiene que hacer, solo a ese hijo. Y además, por lo que dijimos anteriormente, va a tener prioridad. Es decir, si faltan cupos en ese colegio, esta familia que ya tiene un hijo en ese colegio va a tener prioridad porque el hermano ya está en el colegio. Perfecto. Y eso el sistema lo va a reconocer de manera automática. No es necesario que yo vuelva a postular a mi hijo mayor en el fondo. No. Es importante, Así pero yo creo es. que quizás la confusión se puede dar porque en el sistema uno agrega a los hijos que uno tiene que quiere postular. Eso es importante. Alguien podría entender que uno tiene que agregar a todos los hijos que uno tiene. No es así. Solamente a los que yo voy a postular. Sí, entonces hay que descartar esa otra alternativa, ¿no? Los que, como dijo Alejandro, los que ya están en el colegio y ustedes están satisfechos como familia con ese colegio, no hay necesidad de postularlo vía el sistema, ellos ya tienen su cupo asegurado.
Solo se postula como familia cuando se quiere cambiar al hijo mayor también de colegio, junto con el hijo menor que está entrando al sistema, o con cualquier hijo de cualquier otra edad que esté también en el sistema, y ahí funcionan estas postulaciones familiares que se llaman. Pero insisto, solo en el caso de que se quiera postular, cambiarse de ese colegio en el cual está el hijo mayor en este caso. Perfecto. Bueno, de momento no hay más preguntas. No sé ahí si quieren ir haciendo algún otro comentario para cerrar. Yo aprovecho de comentarles que toda la conversación va a quedar ahí en Facebook para que las personas puedan consultarla después, que además la grabamos, así que vamos a ver la posibilidad de subirla a otras plataformas, a YouTube, etcétera. Así que si es que alguien se está sumando recién, que esté tranquilo, tranquila, porque vamos a luego poder ver el video completo. Hacerles la invitación también de revisar los links que se dejaron en los comentarios. Hay harta información de mucha utilidad en relación a las cosas que fuimos conversando. Eso yo creo que simplemente quizás como comentario más de cierre, decir como, bueno, postular con tranquilidad son procesos que generan a veces ansiedad. Y sobre todo me imagino si uno viene de otros países, me imagino que llegar a un contexto nacional distinto debe ser aún más, puede generar otras ansiedades. Y decir, bueno, que postular con tranquilidad, hay tiempo, todavía quedan unas 2 semanas a partir de hoy, hasta el 8 de septiembre. Hay mucha información disponible, se puede ir cambiando la decisión hasta el 8 de septiembre, se puede ir tanteando, buscando escuelas de distinta manera, hay puntos de ayudas para ir a postular, hay permisos, etcétera, ¿no? Obviamente cuando se acerque el periodo de saber los resultados, me imagino que va a generar ahí algún tipo de ansiedad de nuevo, pero falta todavía un par de meses para saber eso. Por ahora, insisto, tomarse el proceso con calma, en serio, buscar información y ver cuál es la alternativa educacional que más creen ustedes que sea la mejor para cada uno de sus hijos o hijas, ¿sí? Sí, bueno, solo mencionar lo que dijo Juan de Dios, recordar que si no se tiene acceso a Internet fluido, el Ministerio de Educación ha dispuesto de puntos de postulación y las comunas en cuarentena tienen un permiso especial para ir físicamente. Eso en caso de que no se tenga Internet en la casa o en algún dispositivo. Está esta oportunidad de hacerlo en un punto de postulación. Eso y agradecer eh, el espacio y esta posibilidad de conectar con las familias que están usando el sistema y que vienen de fuera de Chile. Trinidad, una sola cosa, puedo pedir también ahí a Cristian si puede poner el link que es de YouTube de un guía, de un instructivo, ¿no? De uso del sistema visual, también para que esté disponible para la familia. Creo que ya la puso, pero si no, mientras esperamos que la ponga, yo también comentarles que hay algunas municipalidades, en mi caso conozco un poco la experiencia de lo que se está haciendo en Estación Central desde la Dirección de Educación, que están habilitando espacios también para, tanto por el tema del Internet como por la orientación, como las familias se sienten un poco inseguras a veces, ¿cierto? Al momento de hacer el proceso, así que también si es que hay familias que están escuchando desde Estación Central, y si son de otras comunas también, que averigüen en las direcciones de educación, que averigüen con las municipalidades, porque además de los puntos de Mineduc, puede que haya otro punto que les sea más cercano o de más fácil acceso de los que está disponiendo también las municipalidades. Así que agregar, como complementar un poco con esa información. Bueno, darles muchas gracias, Juan de Dios, Alejandro, al Centro de Justicia Educacional en general. Me imagino que hay todo un gran equipo detrás de esto que nos compartían también el día de hoy ustedes. Así que sobre todo agradecer el interés, la intención de su parte de un poco lo que están construyendo en términos de conocimiento, poder devolverlo a las familias, ¿cierto? Muchas veces estamos como cojos en esta parte, sabemos que existe información, sabemos que existe investigación, pero nos cuesta acceder a ella, ¿no? Muchas veces no entendemos bien cómo está planteada la información, entonces tener estos espacios donde podamos ir haciendo preguntas y todo, sin duda algo muy útil, muy positivo para las familias también. Y bueno, además de las familias que pudieron verlo ahora en directo, vamos a dejarlo también en hartas plataformas para que las personas puedan acceder. Así que muchísimas gracias por la disposición y por el tiempo. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Chao, chao. Chao, muchas Gracias. Chao.